Transmitimos, estamos iniciando. También cuando puedas, habilita la función de compartir pantalla. Ah, muy bien. Déjame. Creo que ya. Entonces, bueno, pues Ya. vamos a dar inicio. Dejen, apago aquí mi celular porque también la inicié aquí y ahora se oye mucho. Pero entonces, pues, buenos días, es un gusto que estén por aquí. Habíamos dejado un poco detenida estas sesiones de ¿y tú qué haces? Sin embargo, bueno, pues afortunadamente, pues ya podemos reiniciarlas y bueno, pues es un gusto que en esta ocasión iniciemos nuevamente este ciclo con Ana Paula Romero Calderón. Entonces, Ana, te vamos a pedir que te presentes, que nos digas quién eres, qué haces y ahora en qué aventura andas. Entonces, el Ujú. espacio es tuyo. Adelante. Sí, gracias, Perla. Me parece que no se está transmitiendo en vivo desde Facebook, ¿eh? Pero bueno, vamos a comenzar. Pues me presento rápidamente. Yo soy Ana Romero, soy bióloga por la UNAM. Me especialicé en el estudio de hongos, sobre todo los microhongos, que son, por ejemplo, los mohos, los hongos que no podemos ver a simple vista. También ahorita estoy estudiando la maestría en ecología aplicada en la UAM y mi proyecto trata sobre microhongos degradadores de plásticos, sobre todo en suelos. Yo trabajo mucho en suelos. Y bueno, pues también he estado trabajando en recorridos micológicos, ahorita que es la época, que bueno, ya pasó agosto, pero ahora es septiongo, entonces seguimos trabajando en eso de los recorridos micológicos. Y pues les pido que cualquier duda que tengan, alguna pregunta, algún comentario que quieran expresar de esta charla, con todo gusto lo pueden hacer y la pueden escribir en el chat, pueden activar sus micrófonos o igual si están en redes sociales, pueden escribirla pues en Facebook, ¿no? Sin ningún problema. Y pues supongo que vamos a empezar. Entonces, el día de hoy yo les traigo esta charla de ¿por qué estudiar hongos? Un día con una micóloga. Creo que es una pregunta algo difícil, porque a mí siempre me han dicho, ¿por qué no decidiste estudiar algo bonito, no? No sé, ballenas, ajolotes, ahorita que están de moda porque te sonríen, son bonitos, ¿no? A lo mejor mamíferos porque son así peludos, perros, por ejemplo. ¿Por qué no decidiste estudiar todo eso? Y bueno, ahorita lo vamos a responder con esta plática. Y vamos a empezar con ¿qué es un micólogo o qué es una micóloga? Estrictamente hablando, si nosotros lo buscamos así en Google, pues nos va a salir que un micólogo es alguien que hace micología, ¿no? O sea, que estudia hongos. Yo le agregué aquí macroscópicos, que son, por ejemplo, estos de acá que tenemos a la izquierda, que son los que regularmente conocemos o vemos o comemos también, como los champiñones y el huitlacoche. Pero también es esta gran parte. Ajá. Por ejemplo, los que salen en el pan cuando se echa a perder, los del baño, los de nuestros pies, todos esos son microhongos, ¿no? Entonces los micólogos van a estudiar tanto macrohongos como microhongos. Y bueno, meto aquí los microhongos porque a veces se nos olvida que existen y los microhongos representan el 80% de la diversidad de hongos, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo de un mundo inmenso porque pues no los conocemos bien. Pero bueno, esta definición de que es una persona que estudia hongos, la verdad es que es un poco ambigua y sinceramente pues uno se queda con más preguntas, ¿no? ¿Qué hace? ¿En dónde trabaja? A lo mejor, ¿qué investigaciones realiza un micólogo? ¿Qué puede hacer? ¿No? Y entonces yo les traigo esta laminita
donde agrupé una serie de cosas que hacen los micólogos. No son las únicas, hay muchísimas más, pero estas son una de las más conocidas. Por ejemplo, vamos a empezar de este lado, a la derecha, con identificación de hongos. La identificación de hongos es una de las más complejas que puede existir en todo el reino de los seres vivos. Para identificar hongos necesitamos nuestros 5 sentidos: olfato, yo me he encontrado con hongos que huelen a algodón de azúcar, por ejemplo, vista, tacto, sabor. Bueno, incluso tenemos que, no lo recomiendo y no lo hagan, si alguien lo pretende hacer, no lo hagan, pero hay guías, hay claves taxonómicas que nos piden probar el hongo, ¿no? Sabe picoso, sabe ajo. Yo les repito, por favor, si desconocen el hongo, no lo hagan, puede llegar a ser peligroso. E incluso hay veces en las que las claves taxonómicas nos piden escuchar el hongo, cómo suena el hongo al romperse, cómo se siente. Entonces, es tan compleja la identificación de hongos porque tenemos que estar muy agudizados de nuestros 5 sentidos y de los demás, ¿no? Entonces es una de las más complejas, tanto micro como macro. Luego la clasificación, hay muchos biólogos que son micólogos que están metidos en la clasificación, e igualmente la clasificación de hongos es un grupo monofilético. Esto quiere decir que es un Frankenstein. Lo armaron con piezas de muchos reinos diferentes. Hay autores, dependiendo de cuáles lean, que van a decir que los hongos caen en protistas, otros que van a decir que son animales ya, o que incluso son bacterias, ¿no? Entonces, esta es una combinación rara de hongos que son taxónomos y de micólogos que son taxónomos y se dedican a su clasificación. Por ejemplo, también en su biología y en su bioquímica, cómo funcionan. Y de hecho yo hice mi tesis de licenciatura en estos dos campos de bioquímica y su biología, porque se estudian mucho las propiedades de los hongos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero los hongos, junto con las bacterias, son los principales degradadores de materia orgánica en el ambiente. Entonces, tienen muchas enzimas, puede tener un hongo. Entonces, esas propiedades que tiene un hongo, sus enzimas, pues son de gran interés porque tienen ciertas aplicaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un hongo, por ejemplo, capaz de degradar, no sé, plástico, ¿no? Entonces ahí es donde está interesante el asunto. Ecología, bueno, también vamos a ver un poquito más adelante, pero los hongos tienen un papel ecológico sumamente importante. Son un eslabón clave en la cadena trófica. De verdad, sin los hongos, nosotros no estaríamos aquí en este momento, porque son los encargados de reciclar todos los nutrientes. No son las plantas, son los hongos. Y entonces estudiar su ecología nos ayuda bastante a saber cómo se interaccionan con las demás especies y también cómo podemos conservarlos en un futuro, ¿no? La genética, que es un campo que ahorita está surgiendo, bueno, en los hongos apenas ahí va, está en auge, y bueno, es de bastante interés porque se ha demostrado que en la rizósfera, que es este lugar en donde conviven hongos, bacterias, protistas y las raíces de las plantas en el suelo, ocurre un intercambio genético constante. Entonces ahí estamos incluso metiéndonos en cosas de evolución bastante novedosas y pues que hay mucho campo para estudiar dentro de eso, ¿no? Aquí en biomedicina, bueno, como adelanto, si alguna vez han enfermado muy feo de gripa, por ejemplo, es muy probable, si era una infección por bacterias, que les dieran un antibiótico como la penicilina o derivados. Muchos antibióticos provienen de los hongos. Entonces, ahí entra la biomedicina, ¿no? El estudio de los hongos a partir de sus propiedades médicas. Y también aquí hay demasiado por hacer. Existen muchas especies de hongos y nos estamos perdiendo de posibles antibióticos, ¿no? En la industrial, por ejemplo, si a alguien le gusta la cerveza, el queso, algunos jugos, el vino, por ejemplo, pues también ahí se utilizan hongos dentro de la industria, ¿no? La bioremediación, que es algo muy interesante, que es una segunda oportunidad para el ser humano con los hongos, porque los hongos son capaces de degradar, por ejemplo, petróleo, son capaces de absorber metales pesados, y bueno, entonces usarlos, agregarlos a un suelo que ya está echado a perder o que ya no sirve porque lo contaminamos con un derrame de petróleo o a lo mejor los residuos de una mina, por ejemplo, los hongos pueden trabajar y ayudarnos a mejorar ese suelo y a que vuelva a ser útil o que vuelva a tener vegetación encima, ¿no? Y bueno, los micólogos son tanto biólogos de laboratorio como de campo, ¿no? Tenemos que hacer ambas labores.
Sí, tenemos que trabajar en campo. A mí casi siempre me pueden encontrar en campo en estas fechas, recolectando muestras de popó, incluso de suelo, de hojas, en todos los lugares donde estén los hongos, incluso de agua, porque los hongos también son acuáticos. Y bueno, aquí les agregué una laminita, es como de, ok, a lo mejor yo quiero ser un micólogo, ¿qué necesito? ¿Qué requisitos? ¿O qué es lo que hace especial a un micólogo, no? Creo que algo en general de los biólogos es la curiosidad innata y generalmente de los científicos en general, ¿no? Bueno, somos demasiado curiosos, siempre tenemos que estar viendo cosas, siempre queremos encontrar un porqué, cómo funciona, para qué, en qué me podría ayudar a mí o cómo lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, siempre es esa curiosidad innata. Luego están los 5 sentidos agudizados, que es lo que les comentaba sobre la clasificación de los hongos, que es de las más complejas. Pues de verdad ahí vamos a necesitar todos nuestros sentidos y saber utilizarlos bien, ser también conocedores de nuestro propio cuerpo inclusive. Estómago fuerte, y esa la puse porque los micólogos estudiamos hongos, pero también comemos hongos. Yo he comido alrededor de 15 especies de diferentes hongos en postres, en bebidas, en galletas, por ejemplo, en guisados, en mermeladas. Y bueno, es algo también parte de la experiencia, es parte de aprender de los mismos hongos y aprender de la cultura y de la gastronomía de la persona que te está ofreciendo el platillo, ¿no? Entonces también es algo interesante. Los hongos, pues también se comen, ¿no? Miedo a ensuciarse, y eso se lo digo porque yo he estado metida o sea, he tenido que agarrar literalmente excremento, por ejemplo, de vaco de caballo entero para llevarme el hongo que está creciendo dentro de ese excremento, o me he llenado completamente de lodo, de tierra, de ramas, de hojas, subido, bajado y terminado totalmente sucia, entonces también es miedo a ensuciarse, aunque también tenemos que trabajar en el laboratorio y tenemos que ser muy cuidadosos con la limpieza y la higiene. También está la contraparte de campo, donde terminamos hechos tierra entera, ¿no? Buena memoria, y eso sí es algo, al menos en los micólogos, en la gran mayoría, porque las especies son muy variadas, y por ejemplo, luego nos enseñan una foto y nos dicen, ¿qué hongo es este? Y entonces tú tienes que estar recordando toda la clave o las imágenes, guiarte por imágenes, si tienes memoria fotográfica, por ejemplo, y estar descartando o diciendo si es esta especie o no es esta especie, únicamente por su forma y estructuras. Y eso es algo, la verdad, complejo, es algo que lleva años y que todavía las personas que son más expertas llegan a equivocarse. Buena toma de decisiones, y eso es algo que la verdad cuesta muchísimo trabajo y que también se va mejorando con los años, porque, por ejemplo, en el dado caso de que requieran un recorrido de hongos y quieran consumir hongos silvestres, hay que ser demasiado cuidadosos con la identificación de las especies, porque las personas lamentablemente llegan a fallecer si consumen un hongo que no sea el correcto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy buenos tomadores de decisiones. Regularmente lo que yo hago es, obviamente yo no me sé todas las especies de hongos comestibles, ¿no? Yo solo me sé algunas, me baso en las que sé, y si por ejemplo una persona llega y me dice, oye Ana, este es comestible, y yo lo dudo por un segundo, le digo, no lo es, ¿no? Descártalo y mejor evitemos los problemas, porque de verdad las personas pueden fallecer. Por eso yo les exhorto mucho que no consuman un hongo que no conozcan, por favor. Y pues como les decía, las ganas de arreglar problemas. Si alguna vez han visto, bueno, si tienen redes sociales, por ejemplo Facebook e Instagram, por ahí han de haber visto un meme de un señor así con suéter de jerga que dice, bro, los hongos van a salvar al mundo. Y esa es una frase que muchos micólogos sostienen, y porque es verdad, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero creemos, o muchos micólogos tienen la intención de solucionar grandes problemas con los hongos. Ahí ahora sí, el meollo de este asunto. Pero, ¿por qué estudiar hongos? Ya vimos que es un micólogo, ya vimos algunas características, ya vimos qué es lo que hacen, en dónde podrían a lo mejor estar incursionando, pero ¿por qué es importante estudiar hongos? Y antes de pasar a la siguiente laminilla, quiero decirles que históricamente los hongos ha sido un reino que ha sido olvidado, discriminado, diría yo. No hay casi interés en los hongos, casi siempre asumimos, o ahorita ya no tanto, pero si ustedes preguntan, regularmente la población en general asume que los hongos son plantas,
o que son bacterias. Yo me he encontrado con personas que me dicen que son bacterias, por ejemplo. Y también, por alguna razón que yo creo que es un poco evolutiva, decimos que son feos, que son asquerosos o dan asco, o también asumimos que no son tan importantes como plantas y animales. Eso es algo evolutivo. Se ha demostrado que nosotros sentimos más empatía por grupos evolutivamente cercanos. Entonces, obviamente, vamos a sentir más empatía por una persona que a lo mejor está, por un perro, por ejemplo, maltratado, que por un hongo pisoteado, ¿no? Aunque en realidad, si lo ponemos en una balanza, ambos al ser seres vivos, merecen vivir en paz, ¿no? Simplemente por el hecho de existir. Sin embargo, como somos mamíferos, pues nos vamos más por ese campo de los perros, ¿no? Y entonces, ¿por qué estudiar hongos? En primer lugar, quiero explicarles qué es un hongo. Los hongos no son ni plantas ni animales, ¿no? Están en un intermedio evolutivamente hablando. Por excelencia, son degradadores de materia orgánica, son cosmopolitas, o sea, están literalmente en todo el mundo y en todas partes, en todo momento, ¿no? Es casi como un dios omnipresente. Están en ecosistemas acuáticos como lagos, ríos, mares y ecosistemas terrestres que van desde los polos, por ejemplo, la tundra, no importa que haga demasiado frío o que haga demasiado calor como en los desiertos o como a lo mejor en selvas. Literalmente están en todas partes. Y están en todas partes que yo les puedo decir a ustedes que me están escuchando en este momento que si respiran en este momento que acaban de respirar, inhalaron entre 2 a 10 esporas de hongos. Y también en su estómago y en mi estómago, en nuestro sistema digestivo, hay una serie de biota, microbiota, que está compuesta por bacterias, pero también por hongos que nos ayudan a degradar los alimentos. Entonces, están en todas partes, en todo momento. Hay hongos macro y micro, esto ya lo vimos, y algo importante de mencionar es que los hongos están compuestos por micelio, que el micelio es un conjunto de hifas, y las hifas, ustedes lo pueden ver en la imagen que tengo a la derecha, son unas células alargadas como si fueran cabellos o estambres, que se juntan, no son un tejido como tal, sino es como un masacote de hifas que forman un micelio. Este micelio va a estar todo el año en el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Pues lo que come el hongo, por ejemplo, el pan, que ya se nos olvidó afuera del refri, por ejemplo, nuestro techo del baño, nuestros pies, la popó de vaca, la madera podrida. Y si alguien les dice que los hongos solamente cuando llueve, es completamente falso, porque este micelio, que es el hongo verdadero, que está en el sustrato, está todo el año. Nada más que cuando llueve, o sea, cuando están las condiciones ricas, el hongo se reproduce y como resultado de ese amor, pues salen las setas, ¿no? Entonces, sí, los hongos están todo el año, solamente que nosotros no somos capaces de verlo porque son microscópicos. El micelio es microscópico y no podemos verlo. Si alguna vez ustedes han levantado una maceta, han retirado una planta, puede que entre las raíces hayan visto unos como pelitos blancos, ajá, y eso sería como tal el micelio, pero si lo quieren ver de esta forma como en la fotografía, pues un microscopio es necesario. Y ahora sí, ¿por qué estudiarlos? Primero, porque no los conocemos. Como les decía anteriormente, los hongos han sido históricamente olvidados y es difícil que a una persona le gusten los hongos. Entonces, ¿por qué? Primero, porque no los conocemos. Hay cálculos que nos dicen que hay cerca de 1,5 millones de especies de hongos en todo el mundo. La mayoría de estos hongos son microscópicos. Y nosotros solo conocemos 1/3 de estos hongos. Y no vamos a poder preservar, cuidar, conservar algo que no conocemos. Y es el primer gran error, no conocerlos, ¿no? Entonces, sí se necesitan demasiados profesionistas que decidan tomar a los hongos como sujeto de estudio y empezar a identificarlos, a clasificarlos. Y muy probablemente si se dediquen a hongos, en algún momento descubran nuevas especies porque hay muchas por descubrir. Segundo, por su papel en el ecosistema. Ya les había mencionado la importancia de su ecología y de su biología. Y también les mencioné que a veces les quitamos crédito a los hongos. No sé si alguna vez han escuchado que las personas digan, hay que plantar árboles porque los árboles nutren al suelo, les dan nutrientes.
Esto es algo completamente falso. Los árboles son organismos maravillosos también, hacen fotosíntesis, nos dan sombra, nos dan alimento, pero no son capaces de darnos nutrientes. Esos son los hongos. Ajá. Entonces, sí, los hongos van a estar en su mayoría en el suelo, están reciclando los nutrientes. Toda la materia orgánica, todo lo que alguna vez tuvo vida, por ejemplo, algunos insectos muertos, el petróleo, todo lo que alguna vez tuvo vida va a ser reciclado por los hongos, comido y digerido, y van a liberar después los nutrientes para que las demás plantas los puedan absorber y después los grandes animales coman las plantas, ¿no? Es toda parte de la cadena. ¿Qué pasaría si un día desaparecieran todos los hongos? Pues primero nos estaríamos llenando hasta acá de materia orgánica, ¿no? O sea, estaríamos hasta acá inundadísimos de troncos muertos, de hojas muertas, de bichos muertos, de excrementos, estaríamos repletos. No habría nadie quien comiera eso y lo reintegrara al ambiente. Y bueno, ¿qué pasaría también? Las plantas empezarían a morir porque ¿quién les da los nutrientes? Pues no están los hongos, ¿no? Y aquí viene algo interesante que es las micorrizas. Que esto es una asociación simbiótica benéfica entre el micelio de los hongos y las raíces de las plantas. Básicamente hacen conexiones, intercambian nutrientes, intercambian información. Se ha demostrado que también intercambian información sobre, por ejemplo, el control de plagas o defensa contra depredadores entre hongos y plantas. Y bueno, de estas micorrizas, el 95% de las plantas terrestres las tienen. Básicamente, sin las micorrizas, las plantas terrestres morirían y nosotros también nos moriríamos con las plantas terrestres, ¿no? No podemos sobrevivir sin esto. Si ustedes han visto, por ejemplo, Avatar, la 1, tal vez hayan visto que se conectan a una especie de red subterránea que brilla y que nos conecta a todos, ¿no? Y que está en todo el planeta y es algo hasta místico. Pues eso sí existe, es el micelio, que está en la rizósfera, y este micelio de verdad conecta todas las plantas en un bosque, es un centro de información y por eso el micelio es algo que nos une a todos los animales, a todas las plantas, a todas las bacterias, y bueno, es por medio de los hongos. También por su potencial patógeno. Les comentaba que no conocemos a los hongos y si no los conocemos, mucho menos vamos a saber qué efectos pueden andar causando. Y es que los hongos también son muy versátiles. Les puedes quitar la puerta, pueden sobrevivir hasta 40 años en modo de esporas sin agua. Puedes calentarlos a 90 grados, no importa. Hay especies de hongos como el aspergillus que sobreviven a 100, ¿no? Puedes ponerlos en frío y lo mismo, en mucho calor, etcétera, etcétera. Son muy versátiles. ¿Y qué está pasando? Últimamente, en las últimas décadas, se ha encontrado que por esa versatilidad de los hongos, eh, estos pueden pasar de simplemente degradar madera, a lo mejor, a patógenos de humanos u otras especies. Y esto está pasando mucho por lo mismo de la pérdida de zonas o de áreas verdes, de áreas naturales. Y, por ejemplo, hongos como Penicillium, que sacamos la penicilina y que naturalmente se encuentran en el suelo, se están volviendo peligrosos y ahora están causando enfermedades como la peniciliosis, que nos pueden incluso causar la muerte. En la imagen de la izquierda tenemos un cerebro que está mostrando, aquí pueden ver como una especie de sacos de color negro, que está mostrando una infección fúngica por un hongo que se llama Fusarium y que causa una enfermedad llamada meningitis. Si han puesto atención a las noticias, hubo una serie de casos muy graves en Durango este año y lamentablemente alrededor de 30 personas fallecieron porque las infecciones sistémicas, o sea que ya invaden el torrente sanguíneo y llegan a los diferentes sistemas u órganos vitales del ser humano, son muy difíciles de tratar, son caras y poco eficientes. Entonces, básicamente, tener una infección sistémica por hongos es sentencia de muerte, lamentablemente. Y entonces también esto nos lo podríamos evitar si conservamos áreas verdes y también si conocemos a los hongos, ¿no? Para poder prevenir esta actividad que nos causa mucho daño. Su uso en medicina, ya les había comentado, por ejemplo, los antibióticos. El más famoso es la penicilina, pero existen muchos otros.
Esto es algo que también ahorita se está retomando un poco, porque otro problema que tenemos con los hongos es que están muy estigmatizados. Esto ocurrió sobre todo en los 60s en Estados Unidos, cuando estaba el movimiento hippie de amor y paz. Y bueno, las personas consumían hongos psicodélicos. Entonces, se volvieron un problema de salud pública las personas que consumían esta clase de hongos estupefacientes. Y el presidente de esa época, que era Nixon, en Estados Unidos, les llamó a los hongos como los primeros enemigos de Estados Unidos. Y entonces eso los estigmatizó demasiado, nadie quería investigar con hongos, todos les decían como que eran cosas para drogadictos, ¿no? Pero en realidad todos en algún momento hemos necesitado alguna sustancia que viene de un hongo. Por ejemplo, la penicilina, ¿no? Que en la guerra la usaron para salvar a millones de soldados. Y bueno, si no los conocemos, tampoco podemos saber qué antibióticos nos podrían dar y ayudarnos a enfrentar enfermedades dentro de un futuro, ¿no? También algo que se está estudiando con los hongos que nos causan alucinaciones, como es el caso del psilocibe, que es uno de los más famosos, lo pueden encontrar en las redes como pajaritos, o también niños sagrados, tal vez. Y bueno, este hongo se está estudiando porque la psilocibina, que es la sustancia que le da nombre al género, psilocibe, tiene propiedades que combaten la depresión y la ansiedad y no generan ninguna dependencia como algunos fármacos, ¿no? Y entonces eso ahorita se está retomando un poco, se está tratando de quitar el estigma que tienen los hongos y se está recuperando. Si a ustedes les interesa, ahorita es el momento adecuado para comenzar a investigar esta sustancia. Por la bioremediación, como les comentaba, los hongos son versátiles. Entonces, lo que se está haciendo es que se están cultivando hongos, sobre todo microhongos, los macro no tanto, pero microhongos en laboratorio que han demostrado, por ejemplo, en la imagen es un derrame de aceites que están, que pueden comer ese aceite, se cultivan en laboratorio, así muchos en exceso, por muchas partes por millón, y después se inoculan o se meten al suelo que nos interesa restaurar. Ajá, se meten al suelo y los hongos naturalmente, si tienen las condiciones adecuadas y si se hizo correctamente, los hongos van a comenzar a comer el aceite y van a poder regresar el suelo, no a su estado natural, eso es muy difícil y yo diría que hasta imposible, pero sí van a quitar un poco este agente contaminante, ¿no? Como es el aceite. Y ahorita se está haciendo, yo lo estoy haciendo con plásticos, pero se hace con fertilizantes, con pesticidas, con metales pesados, con residuos de minas, y la lista sigue y sigue y sigue. Y también les mencioné que hay hongos acuáticos, tanto de agua dulce como de agua salada. Entonces, esto de la bioremediación y bioaumentación no solamente es en suelos, también es en mares y en lagos y en ríos, ¿no? Entonces, yo creo que es una propuesta bastante atractiva porque lamentablemente tenemos muchos ecosistemas que necesitan esta ayuda, ¿no? Por su importancia cultural. México es un país micófilo, micófago, o sea, nos encanta comer hongos históricamente en los pueblos originarios. Ellos saben muchísimo del cultivo, de la recolecta, del uso de estos hongos. Y, por ejemplo, una máxima exponente de esto de la cultura de los hongos es María Sabina, que lo tenemos a la derecha. Ella era oaxaqueña y ella era una especie de chamán, porque aquí también es importante decir que los hongos no solamente curan enfermedades físicas, sino también místicas de la mente a veces, ¿no? Y ella curaba a través del poder de los hongos y los tibios. Ella les decía a sus niños sagrados, lo que ella hacía era que comía hongos y por medio de las visiones que le daban estos hongos, ella sabía cómo curar a la persona que iba a verla, ¿no? La verdad es que es algo impresionante. Ustedes pueden leer su trabajo en línea. Y bueno, entonces México tiene una historia cultural relacionada a los hongos impresionante que viene de nuestros pueblos originarios. Pueden encontrar en los códices, sobre todo en mexicas y mayas, el uso de hongos. Hay uno en un códice maya donde se ve Oscaria, que es esta típica seta de Mario Bros rojita con puntitos blancos, y se usaba para ofrendarla a los dioses, ¿no? Entonces también tenemos un historial bastante largo que se está empezando a perder por lo mismo de que están estigmatizados un poco los hongos. Un mucho.
un mucho, pero se está rompiendo lentamente. Y bueno, esta parte, última parte, es sobre mi experiencia académica y profesional. Yo he estudiado ambas partes, he estudiado tanto macrohongos como el que tengo aquí a la izquierda y microhongos. Lo que tenemos a la derecha, perdón, esto de aquí que parece como si fueran uvas, es un arbúsculo que es un tipo de micorriza. Y la cosa grande que tenemos acá, que parece como una columna, es una raíz de una planta. Entonces aquí estoy estudiando una micorriza. Uh-huh. Siempre cuando estudiamos algo de ciencia, bueno, no sé si ustedes, pero yo que estudié biología, me dijeron mucho tiempo, no mi familia, pero sí amigos, que iba a hacer, que iba a trabajar, que me iba a quedar pobre, por ejemplo, pero a mí la biología y sobre todo la micología me ha llevado lejos. Aquí estoy exponiendo mi proyecto de tesis que hice en la FES sobre microhongos edáficos, o sea, del suelo. Y estamos en un congreso que fue en Chiapas y, por ejemplo, yo puedo decir que la micología me sacó del país porque aquí ya estoy en Guatemala. Entonces, que no, o sea, si alguien les dice que la ciencia o en este caso la micología no los va a llevar lejos, eso es una total mentira. A mí me ha llevado bastante lejos. Por ejemplo, aquí voy a empezar con la de la derecha, es cuando recibí mi mega playera que me gusta mucho de biociencia y porque también los hongos me han hecho querer que más gente los conozca y por eso me he metido a la divulgación científica como es en biociencia, ¿no? Ya llevo creo que 1 año y medio, casi 2 años aquí y bueno, aquí estoy recibiendo mi playera de biociencia en la Sierra de Guadalupe, hace ya 1 año. Y del lado izquierdo estoy yo firmando un tratado porque algo que nos cuesta mucho a los biólogos, a mí la verdad casi no me gusta, es mucho trabajo mental, entenderle a los abogados, pero es algo necesario, ¿no? Es meterse a la política. Muchas veces nos quejamos, no, es que las leyes parece que las hizo alguien que no estudió ciencia, y es porque, en efecto, las leyes muchas veces las hace alguien que no estudió ciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues los científicos ir a meternos a las leyes, ¿no? Y es algo que yo he tratado de hacer, y en mi municipio, que es Tlalnepantla de Vaz, lo he estado medio logrando por ahí, y, por ejemplo, he propuesto ferias ambientales, que ya se hizo una en Tlalnepantla, reforestaciones, también jornadas de recolección de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay una fotografía, ¿no? Donde estoy firmando un tratado, un convenio, donde se recolectaron quién sabe cuánto dinero, no me acuerdo, para ciertos árboles en la Sierra de Guadalupe. Es un consejo que yo les doy. Sé que es difícil, sé que es tedioso, porque la política es así, pero también nos necesitamos meter a esa parte. No podemos dejarla de lado y luego empezar a quejarnos, ¿no? Aquí estoy recibiendo mi título este año, vestida de hongo. A mí no me basta con estudiar hongos, yo quiero ser un hongo. Y bueno, aquí estoy recibiendo mi título en febrero, vestida de un coprinus, que es un hongo que crece en las popós, es uno de mis hongos favoritos. Y como les mencionaba, a mí me han contratado para dar recorridos micológicos, como es este caso, ¿no? Aquí estoy con una manita muscaria, que es un hongo que nos puede causar alucinaciones. Y bueno, esto fue reciente, tiene una semana. Y bueno, también me han contratado diversas, no puse la fotografía, se me pasó, pero me han contratado unas farmacéuticas con el fin de que yo les capacite a su personal para identificación de microhongos, porque en la industria farmacéutica es bastante peligroso que exista una contaminación por hongos, ¿no? De hecho, eso fue lo que pasó en el caso de la meningitis. Decían que el hongo venía dentro de la anestesia, ¿no? Entonces, ¿quién fabricó la anestesia? Y decían que el lote estaba todo echado a perder por ese hongo. Entonces, es bastante importante. Y para finalizar esta charla, yo les tengo un pedacito de un documental que espero que muchos ya hayan visto y si no, lo pueden ver en Netflix o también está gratis pirata en Facebook. Y bueno, una disculpa porque no lo pude conseguir en inglés. Y les voy a pedir que me digan, por favor, si lo escuchan. Si no lo escuchan, me muevo para que lo podamos escuchar. Está cargando un poquito. Por favor, díganme si lo escuchan. My mission is to discover the language of nature of the fungal networks that
communicate with the ecosystem. And I believe nature is intelligent. Creo que está cargando un poquito, pero ¿sí lo escucharon? O sea, ¿se escucha? Sí se escuchan. Bien, entonces ahorita que cargue de nuevo, que You know, these mushrooms can get you high, they can heal you, they can feed you, they can kill you. Mushrooms are not like a vegetable and not like an animal, but it's somewhere in between. They respond to their environment, they seek out food, and they defend themselves. They solve problems. I mean, they correct everything on Earth. They support life, they convert life, they carry life. They're remarkable beings. Just to give you an idea of how much fungi are in the forest, as you're walking through about 300 miles of fungi. The bulk of the organism is growing underground, and it's composed of these long threads called a mycelium. Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design. It's amazing what we do with mushrooms. They really are a frontier of knowledge. Why do mushrooms produce molecules that fit receptors in the human brain and body? Does that mean that we're supposed to be using these things? I have been a guide for around 350 psilocybin sessions. The most glorious part of it was that it made me feel more comfortable with living, you know, because you're not afraid of dying. 1/3 of individuals in the study said it's the single most spiritually significant experience of their lives. From my perspective, this core experience informs all of the religious, ethical, and moral traditions. I mean, that is the core of love thy neighbor as thyself. I could see this as being critical to the evolution of the species, frankly. There's a brilliant chemistry to mushrooms. They probably can help us solve all sorts of problems. They can break down anything that's hydrocarbon based. So that includes stuff like oil spills. You can filter water. You can create medicinal compounds almost on demand. They have incredible capacity to make things change very, very quickly. So if we can work with them, if we get it, you know, if humans get it, we can change this thing really fast. So I am super hopeful. You're officially a mushroom farmer. I see my species as part of a larger whole, rather than being at the top of the pyramid, being one of the organisms within inside the circle. And the circle is made up of mycelium, holding us all together. We are not an individual. We are a vast network of molecules and energies and wavelengths. The interconnectedness of being is who we are. When we see it, we understand it. And when we understand it, we care about it. And when we care about it, we'll do something to help save it. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? Y bueno, este fue el comercial que les comentaba. Así se llama el documental, Fantastic Fungi. Netflix o pirata en Facebook. Yo se los recomiendo bastante si tienen más interés en los hongos. Es una buena visión general de ellos y nos pone en contexto, ¿no? Como les decía y como se yo en este fragmento, los hongos nos falta muchísimo por aprender de ellos y también nos estamos perdiendo de medicinas, de formas de arreglar problemas ambientales, a lo mejor también de enfermedades que no son físicas, ¿no? Sino también místicas o mentales. Y pues, para finalizar, ahora sí, pues ya, yo les doy las gracias por estar aquí el día de hoy, escuchando a esta loca de los hongos hablar de
de los hongos, y yo me quedo con estas frases que me han dicho a lo largo de mi estudio de los hongos. Por ejemplo, todos los hongos son comestibles, algunos solo una vez en la vida. Esa es una frase que, si he estado en contacto con gente que es aficionada al estudio de los hongos y micólogos, pues siempre se las van a decir. Los mejores micólogos son los que siguen vivos, y pues yo sigo viva, así que siempre digo aprovechen. No hay micólogos cuerdos, y eso es algo que creo que es verdad. Yo no me considero una persona muy cuerda, que digamos. Y algo que me gusta mucho, que me han dicho los profesionistas, profesores que son micólogos, es que nadie escoge estudiar hongos. Nadie sabe cómo lo escogieron. Simplemente los hongos te escogen a ti. Y es algo maravilloso, ¿no? Y ya para finalizar, mi definición de qué es un micólogo o qué es lo que hacen, pues es una persona, a muchos no les gusta la palabra loca, pero yo diría una persona loca por los hongos, entusiasmada, apasionada, que los ama con locura, que come hongos, que estudia hongos y que aparte, como me ven a mí aquí a la derecha, es un hongo, ¿no? A veces, ocasiones, es un hongo. Y pues muchas gracias, chicos. Me quedo atenta a sus preguntas, comentarios. ¿Quieren contar alguna cosa, algo que hayan visto? Adelante. Gracias. Muchas gracias, Ana. Por mi parte, quiero felicitarte. Ya nos diste un recorrido por los hongos que son y, bueno, pues los múltiples estudios y aplicaciones que se pueden hacer sobre los hongos y que en muchas ocasiones, pues, desconocemos. Entonces, muchísimas gracias por ello. Creo que sí, en general, en los que nos dedicamos a estudiar la vida, estamos un poco locos. Los que estudian hongos, pues sí, están creo que más locos, y más cuando se transforman en hongos. Entonces, bueno, pues sí, te agradecemos bastante. Ahí te iba a decir algo y se me fue la onda. Ustedes disculpen, es parte de las lagunas mentales que de repente tenemos. Pero bueno, sí, a mí me parece sorprendente que hongos puedan ser, pues sí, degradadores de plástico, de petróleo, algo que pues no habíamos considerado. Y como lo mencionas, bueno, pues han sido discriminados, han sido hechos a un lado durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues qué bien que ahora se están tomando importancia. Y algo que también me parece fundamental es que digas, bueno, pues no es, en muchas ocasiones no estudiamos lo que queremos porque nos dicen, te vas a morir de hambre. Y no nada más hablamos de que vayas a estudiar biología o que te vayas a dedicar al estudio de hongos, sino en general. Hay muchos niños, muchos adolescentes que quisieran ser artistas, que quisieran estudiar, bueno, 20,000 cosas, pero que no lo hacen por estos estigmas, ¿no? Por estas cuestiones en las que decimos, ay, no, pues te vas a morir de hambre. Creo que cuando a uno le gusta algo, siempre busca la forma de sobrevivir de aquello a lo que ya le dedicó tiempo, y que en muchas ocasiones cuando nos gusta tanto algo, pues no lo vemos siquiera como un trabajo, como algo pesado, sino pues qué bonito que hagas algo que te guste y que además por ello te paguen. Entonces es súper bonito eso. Y la otra cuestión que quiero recalcar también es esta cuestión que dices, bueno, a los biólogos no nos gusta hacer política y en muchas ocasiones decimos, ay, no, no tiene que ver la política para nada conmigo, pero precisamente si queremos tomar decisiones, si queremos que, digamos, todos los que están encargados de la política hagan algo adecuado, pues no nos queda más que meternos y tratar de, con bases fundamentadas, argumentadas, pues entonces empezar a plantear leyes, normas, lineamientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, te felicito por toda esta, pues ganas, esta garra que has tenido de no dejar a un lado todas estas cuestiones. Entonces, bueno, yo ya me callo y no sé si alguien más quiera comentar al respecto.
Benjamín, ¿quieres comentar o quieres que lea tu participación? Bueno, nos dice que muy interesante tu charla, aprendimos muchas cosas. Los hongos son importantes y no los consideramos, pero son los que sustentan la vida. Exactamente. Bueno, creo que todos somos parte de una cadena, entonces sí hay, por ejemplo, los hongos son súper importantes para mantener esta comunicación. Entonces, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento, Ana. Y de nada, yo estoy muy feliz en compartírselos. Y bueno, a modo de sugerencia, regularmente decimos, por ejemplo, conocer flora y fauna, y hace unos años ya se autorizó y se aceptó el término funga para referirnos a los 3 grupos macroscópicos, o sea, los 3 grupos que podemos ver a simple vista, por ejemplo, si caminamos, ¿no?, en el bosque, que sería flora, fauna y funga. Y así pues mencionamos a los hongos y también los separamos de las plantas, ¿no?, que sería el error más común, decir que son plantas. Entonces, úsenla, hagan la suya. En Facebook hay algunos comentarios, déjame hacerlos, leerlos. Denme un Sí, por momentito. favor. Efren comenta qué tanto funcionan los hongos como bioindicadores de un suelo sano o enfermo y cómo lo podríamos saber. Creo que es una pregunta bastante interesante y sí, se está estudiando. Por ejemplo, en el caso de bosques templados, existe una relación entre la presencia, la abundancia de ciertas amanitas, que son estos hongos tipo Mario Bros, y el grado de deforestación del bosque. Y eso se debe a que es un desequilibrio desenfrenado, ¿no? Entonces, como dice el comentario, sí son indicadores y sí son muy funcionales. También ocurre cuando hay hongos degradadores de madera, por ejemplo, los Ganoderma, que son hongos que crecen en forma de repisa. Si ustedes le buscan así hongos repisa, les van a salir en Google, por ejemplo. Y cuando hay alta presencia de estos hongos y sobre todo cuando estos hongos se encuentran en árboles vivos, o sea, ya no solamente están degradando materia muerta, están degradando materia viva, ¿no? Eso nos está indicando de que hay un desequilibrio grave en el ecosistema, porque estos hongos ya son parásitos. Y eso indicaría de que incluso el estado de salud de los árboles se va para abajo, o sea, están enfermos o tal vez hay algún problema en la rizósfera. Entonces, sí son muy buenos siendo indicadores, bioindicadores. Pues te mandan también aplausos y felicitaciones y también no comprendo muy bien, pero dice, ¿y si hay microhongos? Ah, y si hay microhongos, que se coman microhongos. Sí, de hecho es muy común que suceda. Si tienen la oportunidad de ir a algún lugar donde haya naturaleza, algún bosque o algún otro ecosistema, lo más común es que sean microhongos comiendo macrohongos. Ustedes lo pueden hacer dejando un champiñón por ahí y que se pudra y van a ver cómo le crecen hongos, ¿no? Pero sí, también hay un estilo de competencia entre microhongos y microhongos. Ahí los hongos le entran a todo, incluso a otros hongos, ¿no? No le hacen feo. Bueno, esas son las preguntas de Facebook. No sé si por aquí alguien tenga preguntas. Lupita, gracias por compartir, así aprendemos mucho. Lupita de Feria del Libro. Y no sé, ¿alguien más quiere compartir? Pues creo que no hay más comentarios o dudas. Sin embargo, bueno, pues si surgen en el transcurso del día o de la semana, pues ahí te estaremos dando la tana para que nos ayudes a resolverlas. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por compartirnos tu tiempo. Nuevamente, bueno, pues aquí
y en estos foros precisamente pues vamos a estar platicando con algunos, principalmente biólogos, porque somos a los que más conocemos, que nos hablen sobre qué es lo que hacen para que, bueno, pues todo el público conozcamos, que comprendamos que hay muchísimas áreas del conocimiento y sobre todo que pues los invitados nos comenten, nos hagan sentir su pasión que ellos tienen de lo que pues precisamente hacen y a lo que se dedican. Así que pues los esperamos aquí el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, aquí en Zoom. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.